Buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y vamos a seguir eh, con estos mensajes que hablan acerca de conociendo a Jesús. Y mucha gente no conoce a Jesús, mucha gente solamente ha oído hablar de Jesús, pero no conoce a Jesús. Las personas no aman a su semejante, no aman a su prójimo, por tanto, no aman a Jesús. Porque si tú amas a tu semejante, si tú lo respetas, si tú mm, haces lo que Dios te dice, tú amas a tu semejante. De otra manera, tú no puedes amar a las demás personas. Tú no puedes amar a tus vecinos porque no los conoces. No puedes amar a la gente que se cruza en tu camino porque no los conoces. Tú puedes ir y predicarles el evangelio, pero en realidad no los conoces, no saben no sabes los problemas que tienen, no sabes mm, las cosas que viven las personas, no sabemos lo que ellos están viviendo, porque si sus hijos anden de las drogas o muchas cosas no sabemos. Lo que sí sabemos es que todas las personas tienen necesidades y una necesidad que tienen que llenar los seres humanos es la necesidad de Jesús. Y no basta solamente oír el nombre de Jesús o yo sé de Jesús, pero si tú no vives en amor apegado a Jesús, pues no vamos a aprender a amar, porque no sabemos amar la realidad de las cosas, no sabemos amar a nuestro prójimo. Es un mandamiento que Dios nos da, pero no lo sabemos amar porque nos tratan mal, porque nos ofenden, porque vemos que la gente no quiere saber nada de Jesús y eso a veces nos duele. Nosotros que sabemos un poquito de Jesús, nos duele que las personas piensen que conocen a Jesús, pero en realidad nos damos cuenta que a través de la Biblia Dios nos muestra que las personas no aman a Jesús porque no guardan sus mandamientos. Entonces queremos siempre estar dispuestos nosotros a hacer algo y pues las cosas vienen muy difíciles cada día, pero ahora vamos a leer recomenzando lo que estaba diciendo ayer. Vamos a leer el Sermón del Monte y que Jesús hacía el inicio de su carrera, como dice Jesús principia su ministerio, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, él se volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, en una ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esa luz era Jesús. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto está escrito en Isaías 9, del 1 al 2. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Está también en Isaías 52:6, hermanos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro. Era cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos. Y él caminó por la playa y vio a Simón, llamado Pedro, a Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Estamos hablando acerca de que Dios nos llama al arrepentimiento, que Dios nos llama a seguirle, que Dios nos dice que el Padre dice que adoremos a su Hijo, y Él envía a su Hijo
Y cuando viene esa luz a la tierra, nosotros empezamos a caminar de una manera que no le agrada al Señor. Y el Señor tuvo que venir a encaminarnos por el camino que Él quiere que sigamos. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también debemos de dejar de hacer muchas cosas y seguir a Jesús. Buenas noches, Joana, Dios te bendiga. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, y remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjense lo que ellos dejaron. Dios los llamó y ellos dejaron el trabajo, dejaron todo lo que tenían y dejaron a su padre. Y le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Por qué enseñaba en las sinagogas de ellos? Porque ellos, pues, eran los judíos, eran los israelitas. Ellos tenían sinagogas y enseñaban la ley, la Torá, y ellos hablaban de los primeros 5 libros y de las profecías. Hablaban el Antiguo Testamento solamente, porque esto que está sucediendo, que estoy leyendo, todavía no había sido escrito. Entonces, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Él estaba predicando el mensaje del reino de Dios. Estaba dando el anuncio. ¿Qué es el reino de Dios? Muchos hablan, ¿qué es el reino de Dios? No, pues el reino de Dios es su gobierno, a través de sus enseñanzas, que nosotros la obedezcamos. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y Jesús venía para mostrar su obra. Él venía a sanar a la humanidad. Él venía a perdonar nuestros pecados, porque el pecado es como un virus, es como un cáncer, el pecado, que mucha gente no lo quiere dejar. La única cura es Jesús. Entonces se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades. Fíjense, aquí yo me acuerdo cuando me operaron de la vejiga, porque tenía piedras, que yo me afligía mucho, me sentía a veces triste, pero cuando estaba en el hospital yo veía las aflicciones de los enfermos, cómo gritaban los que tenían cáncer, y estaban bien afligidos. Y ¿saben qué? Más aflicción hay cuando, por ejemplo, está de por medio tu vida y puedes morir por medio de la enfermedad. Entonces, cuando está uno enfermo y cuando hay un dolor, un cáncer, hay tormento, hermanos, hay tormento en esta vida, y no nos podemos imaginar el tormento de las personas que mueran sin Jesús, que mueran sin la salvación, que van a ellas a vivir una aflicción y un tormento terrible, hermanos. Y fíjense, todavía dice la aflicción, por ejemplo, una aflicción en el lugar donde están, dice, tenían dolencias, los afligidos, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. O sea, Dios trajo sanidad a aquellos lunáticos, endemoniados y paralíticos. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mucha gente empezó a seguir a Jesús. Entonces llegaron al monte. Y ahí es donde Jesús empezó a hablar acerca de las bienaventuranzas. Y viendo la multitud, subió al monte.
Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los hombres pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estas tres bienaventuranzas primeras, por ejemplo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Serán consolados. Cuando tú lloras, cuando tú estás afligido, pero si eres de Cristo, porque muchos lloran, pero no quieren acercarse a Jesús, no quieren venir a recibir el perdón, la sanidad. Y yo he dicho que mucha gente pobre, mucha gente buena, mucha gente que llora aquí en esta tierra no va a ir al reino de los cielos. Esto es muy triste porque mucha gente dice: ¿por qué dices eso? Porque sí, porque así es. Miren, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y voy a leer el Isaías 61:2. Porque el Señor vino a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro. Y vino a consolar a todos los enlutados, a todos los afligidos, a los que están llorando por diversas aflicciones. O sea, ¿qué es lo que te aflige? El Señor ha proclamado el año de su buena voluntad y ha venido a traer el juicio, el día de su venganza, anunciándolo al final de los siglos. O sea, la advertencia de Dios que siempre les he comunicado, que Dios vino en carne y estaba lleno del Espíritu del Señor. Entonces, Dios envía las buenas noticias de salvación para su pueblo. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a la gente que está abatida. ¿Por qué estás abatida? ¿Qué te duele? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Toda esa gente llora. Por eso aquí dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero hay mucha gente que llora y no quiere ser consolada, no quiere recibir esa consolación, no quiere recibir el Evangelio. Vino a vendar a los quebrantados de corazón. O sea, esa gente que está, que tiene un corazón destrozado, un corazón abatido. Vino el Señor a publicar libertad a los prisioneros, a los que están cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. El Señor vino a sacarlos, y les dije un día que la cárcel está abierta y ellos no quieren salir de ahí. Buenas noches, Idalia, Dios te bendiga. Muchos no quieren salir, están ahí en sus prisiones, en sus delitos y pecados, en las drogas, en el alcohol, no quieren salir. Entonces ellos lloran. Y el Señor viene con un mensaje y dice: bienaventurados los que lloran, porque ya está el mensaje, pero desgraciadamente lo rechazan, lo desprecian. Entonces el Señor ha sido muy bueno con toda la gente. Y miren lo que dice Mateo 11:5. Mateo 11:5 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, cuando Juan estaba lo habían apresado, él mandó preguntar
con sus discípulos mandó preguntar que si Jesús era el Cristo. Entonces Jesús les dijo, vayan y háganle a saber estas cosas a Juan, las que ustedes han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Miren, esta situación que va viviendo la gente con el Evangelio. Aquí les dice Jesús que son bienaventurados los pobres de espíritu porque están pobres, vacíos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. La consolación es el Evangelio. Ya debería de terminar el llanto. Que se acabe de ese llanto. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación, y la consolación es el Evangelio. Entonces, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, pero mucha gente halla tropiezo en Jesús. Tropiezan con la piedra. Se enojan, se pelean por la religión y encuentran tropiezo en Jesús cuando uno les habla de Jesús. Porque la gente no quiere dejar la idolatría, no quiere dejar de defender la religión. Han confundido tradición y religión con la relación con Dios. No es lo mismo. Entonces viene el Señor y trae libertad a los cautivos, y Él ha venido a hacer todas estas cosas. Él lo cumplió y le hizo a Juan saber todas las cosas que sus discípulos oyeron y vieron que hizo Jesús. Y empezó Jesús a hacer sanidades y a hacer un montón de milagros que son tremendos. Y miren, aquí tengo otro, es Lucas 7:22. Lucas 7:22. Miren lo que dice. Aquí está. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y aquí se reafirma la palabra de Jesús. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. O sea, si tú no te tropiezas, si tú no encuentras ese tropiezo que te hace caer contra tus pensamientos, lo que tú crees, o sea, porque mucha gente tiene una creencia. Por ejemplo, los católicos, a veces es muy difícil. Ellos tropiezan con Jesús. Su enseñanza tropieza con Jesús, tropieza con la enseñanza de la Biblia. Y eso es muy doloroso, porque no lo creen. Mire, vamos a leer Isaías 35, 5 y 6. Para que vean en complemento. 35, 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Aquí habla del futuro glorioso que va a tener Israel. Dice que se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sharón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Miren, ¿se acuerdan que les enseñé y les dije que decía en uno de los salmos, creo en el 45, que Jesús era el más hermoso de los hijos de los hombres? Y ellos se alegró, todo se alegró. Y aquí dice bien clarito,
Ellos verán la hermosura, verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Está hablando de Jesús. Fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Fíjense, cuando la gente no quiere creer que Jesús es Dios, porque aquí se trata de conocer a Jesús, de conocer a Dios, de conocer al Hijo de Dios, al mismo Jesús es el mismo Dios, porque aquí dice que viene, Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Esto hizo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Eso lo hizo nuestro gran Dios. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales y en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Aquí otro versículo para que ustedes vean que la profecía hablaba, que decía, él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Miren, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y este versículo aquí es en Isaías 35, para cuando venga alguien que les diga que, que Jesús no es Dios. Y aquí dice que Jesús es Dios. Y estamos hablando de Isaías, porque hay mucha gente que está diciendo, a ver, dime un versículo donde diga que Jesús es Dios. Bueno, aquí no dice que Jesús es Dios, pero aquí estamos viendo que todos los hechos y lo que aconteció hablan de Jesús como Dios y que vino a la tierra. Esto es impresionante. Y así como dice aquí, si tú crees en Jesús y empiezas a caminar el camino de Jesús, por más torpe que seas, no te extraviarás. Porque el mismo Dios con su palabra, con su Espíritu Santo, te guiará a la verdad. Aunque muchos dicen, a ver, que la Biblia está chueca, que la Biblia está torcida, que esto no existe, que esto lo agregaron. El Espíritu Santo tiene cuidado de su palabra y Él te enseñará todas las cosas. Así de fácil. Entonces, como estamos hablando de los que lloran, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, la gente que es, ¿cómo era Moisés? Moisés era como cualquiera de nosotros, pero Dios lo transformó y lo hizo el hombre más manso de la tierra. Ahí está escrito, el hombre más manso de la tierra. Vamos a leer el 37:11 de los Salmos. Aquí está, 37:11, para que vean lo que dice. Pero los mansos heredarán la tierra. Ahora vamos a leer el contexto de lo que habla Dios, porque a veces leemos nada más un versículo y no hay que leer por qué Dios está refiriéndose a estos mansos que heredarán la tierra. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. O sea, no te alteres por los que prosperan. Ay, es que me va mal. Dije, tranquilo, sé manso. Dice, por el hombre que hace maldades. No te alteres por el hombre que hace maldades.
porque decías, no, pues mira, le va bien a los que hacen maldad. Y te dice el Señor como hombre, o sea, no era manso, era un terco, era un loco. Y dice el Señor, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te excites. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Y estamos esperando el regreso de Jesús. De aquí a poco ya no va a existir el malo. Pero qué tristeza de nuestros vecinos, que no quieren conocer a Jesús, que lloran, que ríen con sus hijos, la sonrisa de los niños, pero no quieren conocer a Jesús. Saben algo de Jesús, pero no lo conocen. No aman a Jesús porque no lo obedecen. Entonces, de aquí a poco tiempo dice, no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Y reafirma, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Y qué es lo que viene en este tiempo? Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Va a estar bien terrible, miren. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Qué triste. Esto siempre he dicho así, que habla como tiempo de persecución. El malo perseguirá al justo. Entonces, los mansos heredarán la tierra, la recibirán por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Han visto ustedes que ahorita hay mucha injusticia, que toda la gente anda pidiendo, andan haciendo desfiles porque quieren justicia, que los quieren vivos, que quieren los desaparecidos, que quieren que vivos se los llevaron, vivos los queremos, y los encuentran en fosas comunes y en casas ahí enterrados en jardines, y es un desastre? Vamos a leer Isaías 55. Es muy triste saber y oír las noticias así todos los días acerca de eso. 55, 1 y 2 dicen, miren, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, vengan, compren, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche a los sedientos. O sea, Dios no nos va a cobrar nada. Dios quiere que tú vengas a las aguas. A las aguas. Miren lo que dice Apocalipsis 21:6. 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Tienes que ser un vencedor, porque si no vences, no hay nada. Hay muchas cosas que tenemos que pensar muy bien que estamos haciendo. Y acá tenemos otro, el 22:17 del mismo Apocalipsis, que dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven,
Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, sin dinero. Dios es dueño de todo. Ahorita tenemos que comprar todo con dinero. Pero un día, como dice la Biblia, se acabará el dinero, todo entrará en un sistema donde ya no podremos comprar ni vender si no tenemos una marca. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tenemos que ser misericordiosos, hermano, ponernos en el lugar de los demás. Y ciertamente sí los comprendemos, pues nos conocemos a nosotros mismos, que nosotros éramos malos, alejados sin fe, sin esperanza, sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos vacíos, la verdad estábamos muy vacíos. Y solamente Dios llenó ese vacío, la verdad no teníamos amor. Dios tuvo que llenar ese vacío que teníamos de falta de amor con el amor de Dios. Y solamente el amor de Dios puede ser depositado en tu corazón cuando tú obedeces. Porque si no obedeces a Dios, pues no lo vas a amar. Y en el grado de obediencia se muestra el amor. Jesús nos amó tanto que obedeció al Padre. El Padre le dijo, tú vas a hacer el sacrificio. Y Jesús oraba y decía, Padre, si hay alguna manera que sea diferente, no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Es de esta manera, así será. Y Jesús murió en la cruz y Él tuvo misericordia de nosotros. Por eso somos bienaventurados nosotros, por la misericordia de Dios. Y si hemos sido bienaventurados con la misericordia de Dios, debemos de ser misericordiosos con los demás para alcanzar misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios me decía una vez un muchacho que la misericordia de Dios era increíble, que era entendible, que no se comprendía. Y él empezaba a conocer de Jesús, pero cuando le hablé de Jesús, en realidad, cuál era el camino que debería de tomar, él no lo quiso aceptar. Nada más decía yo, Dios es misericordioso. Entendieron mal el mensaje y han entendido muchos mal el mensaje cuando dicen, es que Dios es misericordioso y así nos ama. Así de pecadores, así teniendo muchas mujeres, andando de borrachos, o sea, Dios es misericordioso. No, pues así no. Pues eso habla de que no conocen al Señor y no lo entienden y han tropezado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Híjole, ¿cuántos queremos ver a Dios? Necesitamos limpiar nuestro corazón, porque en realidad nuestro corazón estaba lleno de inmundicia, sucio. Hay hombres que me han dicho a mí, no, porque yo estoy limpio, yo soy un hombre sincero, yo soy un hombre educado, yo soy un hombre que yo no he pecado contra Dios, dicen. Y entonces yo digo, caray, la gente se cree a veces limpia, sin pecado, diciendo malas palabras y se cree sin pecado, que está limpia. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en el lugar santo? ¿Quién va a estar en el lugar santo? ¿Dónde es el lugar santo? Solamente van a estar los limpios, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Pues, ¿quién no ha elevado a cosas vanas su alma? ¿Cuántas ilusiones hemos tenido en la vanidad de este mundo, hermanos?
Dice, ni jurado con engaño. Ya estamos Dios nos acaba, hermanos, cuando leemos estas palabras. ¿Quién no ha jurado con engaño? A veces que nos engañamos a nosotros mismos. A veces hemos engañado y somos como Israel, como, como Jacob, que su nombre significa engañador porque engañaró, usurpó el lugar. Ahí le dijo su mamá, mira, tu hermano fue a traer un, un cabrito, mira, tráete uno y ahorita tu papá va a bendecirte y llévale esta comida. Y le dio la comida y lo bendijo. Y luego llegó Esaú y pues ya no alcanzó la bendición y lo engañó, ese engañador. Así es de que el que es limpio de manos y puro de corazón, dice, él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Yo sí puedo decir algo respecto a lo que he estudiado, que los 144,000 judíos serán limpios de corazón, serán rectos, porque serán vírgenes y serán los escogidos del Señor. Ellos sí podrían llegar porque ellos serán una generación que buscarán al Señor de todo su corazón y creerán en Jesús cuando se conviertan a Jesús. Porque ellos, así como son judíos, son rectos. O sea, son jóvenes que ahorita están ahí, ya están a punto de ser sellados. En cuanto el Señor empiece con el final de, de todas las cosas, Dios va a empezar a hacer, va a suceder una guerra donde van a entrar y van a ser sellados todos los que son vírgenes. Ahí lo dice en Apocalipsis, de los 144,000. Eso va a ser algo fantástico porque muchos no quieren entender las cosas. Miren, bienaventurados, estamos hablando de las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios cara a cara. Y miren. Después de esto es Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto también lo dice Zacarías 6:5. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Parece que muchas personas no leen o no entienden o están ciegos. Aquí dice claramente, los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Todas las tribus de los hijos de Israel no son ni los mexicanos ni los europeos, no. Son 12 tribus de Israel. 12,000 de cada tribu. 12 por 12 son 144. Agréguenle el 1000. 12,000 por 12,000 son 144,000. Y aquí dice, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neptalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000, de la de Simeón, de la de Leví, de la de Isaacar, de la de Zabulón, de la de José, de la de Benjamín, 12,000 sellados, hermanos. Yo no sé de dónde sacan enseñanzas que no están en la Biblia.
Ezequiel 9:4 lo vamos a leer, a ver qué nos dice. Estoy manejando la Biblia así para que aprendamos que toda la Biblia habla respecto, todo es Cristo. La Biblia es cristocéntrica. ¿Cuál dije que íbamos a leer? Ezequiel 9:4, exactamente. 9:4 dice: y le dijo el Señor, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Este es un versículo tan impresionante porque si ustedes ven con cuidado todo el detalle, miren lo que dice. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Va a venir la destrucción, va a haber una guerra donde Dios está haciendo su obra, y en esta guerra, que es literal, van a atacar a Israel. Israel va a ser rodeada de ejércitos y van a venir a destruirla, pero en el plan de Dios, en la semana 70 va a haber un evento que va a ser el ataque contra Israel, pero Dios va a sellar a sus escogidos, a los 12,000 de cada tribu, y van a entrar los verdugos a la ciudad santa. Pero cada uno trae en su mano su instrumento para destruir, o sea, una destrucción. ¿Quiénes serán estos verdugos? He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrando ellos, dice, se pararon junto al altar de bronce. Quiere decir que cuando se reconstruya el tercer templo va a haber un altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó el Señor al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo el Señor: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, aquí está hablando Ezequiel: pasad por la ciudad en pos de él. Fíjense lo que dice: pasen por la ciudad en pos de él. Primero pasa el escribano, el que va sellando, y luego pasan los demás. Pasen por la ciudad en pos de él y maten. Fíjense lo que va a suceder en Israel. Maten, no perdone su ojo, ni tengan misericordia. Maten a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Aquí se repite lo que dicen muchos los ateos. Ay, es que Dios, ¿por qué manda a matar niños? No entienden a Dios. Es necesario. Vean cómo están creciendo los niños de ahora, los niños malvados. Ven pornografía, dicen malas palabras, venden droga, o sea, malcriados, deshonestos, desobedientes, o sea, los niños. Yo una vez prediqué en la calle y no le gustó a la gente porque le dije: los niños también van al infierno. Y muchos me dijeron: tú estás loco, que los niños... Bueno, pregúntenle al Señor. Mucha gente cree que, ay, ¿cómo que los niños van a ir
al infierno. Miren, aquí en la esquina eran niños de 6, 7, 8, el más grande tenía como 10 años. Y estaban con un celular mirando pornografía. Yo vi una bolita de niños y me acerqué, ¿qué están viendo? Y cuando vi, ¿de quién es el celular? Y todos los niños señalaron a un niño y dicen, ¿Y de quién es el celular, hijo? Dice, es de mi papá. Y estaban, pero miren sus ojitos, estaban locos, parecían idos, o sea, de lo que estaban viendo. Imagínense, muchos dicen, los psicólogos dicen, ay, dicen, ese niño se traumó. Y que no, los niños saben muy bien lo que los grandes hacen. Los niños son más inteligentes que los padres. Entonces aquí dice, maten vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se acercarán. Y comenzarán por mi santuario, por el templo, ahí por donde está el santuario. Dice, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminen la casa y llénenla, dice, llénenla, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, eso es lo que le estaba mostrando el Señor a Ezequiel, y era tan claro que lo estaba viviendo. Y dice, y quedé yo solo, y me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es tan grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado el Señor la tierra y el Señor no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo, Señor, he hecho conforme a todo lo que me has mandado, lo que me mandaste. Ya selló él a los 144,000. Y aquí va a suceder esto. Va a ser una situación, es un evento que va a suceder en la semana 70, hermanos. En el final de los tiempos, en la tribulación y gran tribulación. Entonces, pues bienaventurados los que lloran, los pobres de espíritu, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, los limpios de corazón, limpia tu corazón. Ya tenemos una oportunidad de limpiar nuestro corazón, de venir a confesar nuestros pecados delante de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son aquellas personas que prediquen, que se dediquen a compartir el evangelio y a pacificar, o sea, que la gente se ponga a cuentas con Dios, que se pongan a cuenta con Dios, así de sencillo. Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios cuando entreguen su vida a Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí miren, estamos leyendo que dice que recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes van a recibir la tierra por heredad? Los habitantes de la tierra. Por ejemplo, la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob fue, y heredarás la tierra. Es la promesa, pero como Dios ofrece el cielo, así es de que si tú padeces persecución por causa de la justicia es el evangelio, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios nos ha llamado a nosotros a ser habitantes celestiales. En la resurrección y en la transformación de nuestras almas, nosotros ya no seremos mortales, seremos inmortales, seremos semejantes a Jesucristo. Entonces nosotros seremos habitantes del reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Somos bienaventurados cuando la gente habla contra nosotros mintiendo. Y luego aparte si nos persiguen. Gócese y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Viene una persecución, amigos. Está muy pronto a suceder. Por lo pronto ahorita estamos viviendo una situación muy difícil porque ya se está dando en muchas partes del mundo luz verde, que ya la gente puede hacer lo que quieran. Hay que ser precavido. Dice un proverbio, dice, eh, el avisado oye, el avisado oye el aviso y se esconde. Y el imprudente sale y recibe el castigo. Tenemos que ser prudentes. Yo sé que hay muchas situaciones que dicen, que no, el versículo que dice que muchos no van a la iglesia porque ya lo tienen por costumbre, ¿no? Cuando tú lees el contexto, habla de aquellos cristianos que ya no van a la iglesia, ya lo tienen por costumbre, o sea, ya se acostumbraron a no ir a la iglesia y quieren seguir siendo cristianos. Pero ahorita estamos en una situación muy apremiante acerca de porque no se han vacunado, no nos hemos vacunado muchos, o porque tienen miedo, otros tienen el temor ese de contagiarse, o sea lo que sea. Entonces viene el reto que a ti no te importe, eh, tú ve a la iglesia, si te contagias, ni modo, mira, Dios está contigo y decimos muchas cosas imprudentemente, cuando debemos detenernos a pensar en realidad. Yo les he dicho, la samaritana. Bueno, pero voy a empezar a leer. El mensaje de Pérgamo es la tercera iglesia. Fíjense que tengo yo la fecha aquí puesta del mensaje de Pérgamo es del 14 de mayo del 2021 al 14 de mayo del 2022. Tal vez mucha gente no lo entienda, pero estamos viviendo el año de la iglesia de Pérgamo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Esta situación es de que la iglesia está entrando en una apostasía impresionante, donde muchos jóvenes cristianos están fornicando, tienen su noviecita, no están casados, se están fornicando, tienen relaciones. Entonces, la doctrina que habla aquí es la doctrina de los Nicolaitas, es la doctrina de los que de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel. Y en esto está en Números 25 del 1 al 3 y 31, 16, donde habla donde ellos pusieron tropiezo, donde ellos decían, mira, yo sé cómo puedes destruir o maldecir a Israel. Dios se enoja con ellos cuando ellos fornican.
y ellos hicieron pecar a Israel. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia ahorita. ¿Por qué? Por la situación de la gran apostasía que se está viviendo en el mundo, en la iglesia. Este es algo muy triste. Iba a hablarles de otra cosa, pero creo que hasta aquí vamos a terminar acerca de este mensaje. Que ustedes oren, acuérdense lo que hemos aprendido de Jesús, que conozcamos a Jesús más y más, que sepamos que tenemos que adorar a Jesús. En adoración empezamos a ver que Jesús empezó a decirnos que nos arrepientamos, y vean lo que dice a las iglesias, que nos arrepientamos, que estemos siempre atentos a su palabra, que seamos valientes, que vamos a aprender acerca del ayuno y de la oración, que el ayuno es muy importante para tener poder para vencer, y muchas cosas así, conociendo a Jesús, porque conociendo a Jesús vamos a hacer las cosas bien. Jesús nos ha llamado a que seamos como Él, porque el que quiera parecerse a Jesús debe de andar como Jesús anduvo aquí en la tierra. Jesús nos dice que permanezcamos en la doctrina de Cristo, en su doctrina. Así es de que, hermanitos, tenemos que aprender a amarnos, a soportar y ser bienaventurados. Todas estas situaciones, nada más leí las puras bienaventuranzas y vemos que en otras partes de la Biblia habla de otras bienaventuranzas por seguir el Evangelio. Y aquí tenemos el sermón del monte, que habla de lo bueno que es el Señor al ser bienaventurado. Pero si la gente no quiere ser bienaventurada, no podemos hacer nada. Solamente orar. Tenemos que, cuando nosotros queremos predicar el Evangelio a las personas, tenemos que ayunar y que orar para que tengamos poder de Dios. Porque a veces muchos vamos a predicar y se van a predicar y andan en pecado. No sabemos cómo viven muchos. Yo me pongo en el espejo de la palabra y miro, y no, tengo que estar bien delante de Dios, porque no puedes hacer la obra de Dios si tú no estás bien con Dios. Esto es muy delicado, no es nada más ser cristiano por ser cristiano. Es hacer lo que Dios dice. Y conociendo a Dios podemos hacerlo. Muchas gracias, hermanos. Un saludo para todos, a mi esposa, a mi hijo, a Laura Rojas, a Idalia, una prima, y a Joana. Dios los bendiga. Les mando un saludito a todos. Ahí está. Y les pido que oren y que se preparen, porque iba a hablar acerca de la tribulación, de un aspecto que viene, pero mejor lo dejo para mañana. Mañana vamos a hablar, porque nos quedamos en la parte donde bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así de que gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fíjense lo que dice: vuestro galardón es grande en los cielos, no dice en la tierra. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Iba a leer el libro de los Hechos, pero lo vamos a dejar para mañana, para continuar conociendo a Jesús. Dios los bendiga. Buenas noches, hermano, y cuídense mucho. Y oren por muchas cosas que el Señor les ponga en su corazón. Dios les bendiga, buenas noches, y que Dios, a los que estén enfermitos, que Dios los sane. A los que estén un poquito turbados, que Dios los restablezca. A los que estén en pecado, que Dios ponga en su corazón el arrepentimiento y confesar el pecado, para que Dios
limpie tu vida y tú puedas alzar manos santas y que seas de los que van a estar en el monte en el monte santo, en el monte de Sión. Este, y Dios te bendiga. Buenas noches, hermanitos. Los quiero mucho a todos.